Bueno, en primer término, decir que después de oír las explicaciones de los ministros, yo me sostengo en todo lo que dije. No encontré una sola, algo dicho por ellos que pusiera en duda todas las afirmaciones que hice. Por el contrario, me ratifico en ellas. Voy a señalarlo brevemente. El ministro Carrasquilla, además, ahora en su segunda intervención, le insistió en decirle al senador Nami que no iba a haber privatizaciones. Pues bien, yo acabo de mandar por el Twitter una frase que está en la declaratoria de la última emergencia, pues en el decreto, que dice: contemplar mecanismos para enajenar propiedad accionaria estatal. O sea que el decreto de la segunda emergencia dice con todas las letras textualmente que uno de los propósitos de ese decreto es contemplar mecanismos para enajenar propiedad accionaria estatal. Que no resulte, doctor Carrasquilla, que le toque renunciar, ¿sí? Que no resulte que le toque renunciar después de lo que dijo aquí. Bueno, lo otro es esto. El ministro de Salud pues se ufana mucho de que hay países que pueden estar o que están peor que Colombia y probablemente eso sea así. Eso siempre hay quien pueda estar peor, y sin duda hay que señalar como un hecho que el habernos recluido, sí, afortunadamente en buena medida presionados inicialmente por el punto de vista de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sin duda ha producido efectos. Es que esa es una especie ya de conocimiento adquirido, sí, que el contagio pues hay como quitarle velocidad. Pero también es verdad que esas normas se están relajando por condiciones económicas o lo que sea, y entonces el riesgo está aumentando. Entonces yo me uno a la preocupación del senador Juan Luis Castro cuando dice, bueno, está por verse cómo van a evolucionar las cosas. Y yo también mantengo mi gran preocupación de que si las cosas se complican, el sistema de salud no resista adecuadamente y tengamos una crisis de proporciones pues muy, muy dolorosas. Ojalá no sea así, pero digamos que ese es un riesgo que está allí. Yo lamento también que el señor ministro no se haya referido a algo que yo planteé, y es la necesidad de una mayor intervención de él y del Estado en lo que tiene que ver con la operación del sistema de salud. Es que los recursos que manejan las EPS son públicos y ese es un servicio público. Entonces no puede ser que predomine, digamos, el criterio del negocio y de la rentabilidad por cuenta de las EPS, y eso redunde en contra de los pacientes, en contra de los trabajadores de la salud y en contra de las propias IPS a las que tenemos que cuidar, porque sin IPS públicas o privadas las cosas no pueden funcionar. Entonces, bueno, dejemos a ver qué pasa en los días, pero yo enfatizo, señor ministro, hay que ponerle más decisión de intervenir. No es para estatizar el sector, no estoy planteando eso, pero sí para ver cómo lo ponemos a funcionar de la mejor manera, porque él solo no opera, porque bueno, sabemos cuál es el punto de vista de las EPS. Bueno, en relación con la crisis económica y social, yo insistí en que el monto de los recursos es muy bajo, el 2.4% del PIB, del PIB. El doctor Carrasquilla no pudo rechazarlo. Simplemente se inventó una teoría que dice, no, es que lo que pasa es que el resto de la plata la vamos a poner para cuando haya crisis financiera. Pero esa sí no me la cuente como plata puesta, ¿sí? Porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y entonces hoy estamos en el 2.4% del PIB, que es malísimo. Y es malísimo, y es lo que explica por qué las medidas son por completo insuficientes. El sufrimiento de la ciudadanía es descomunal, eso no se puede negar, porque lo que está transfiriendo el Estado es una suma muy pequeña. El respaldo a las empresas es muy pequeño, y eso es gravísimo para el desarrollo del país y para el empleo y para la recuperación nacional. Él dice que no, que sí, que los bancos se han cumplido. Pues yo tengo que insistir en que no. Mire, en la refinanciación de las deudas apenas han refinanciado el 25% de lo que se conoce con el nombre del crédito comercial, que es principalmente el empresarial. La refinanciación ha sido más grande, pero en créditos del consumo, y aquí no estamos hablando del problema de los créditos de consumo, sino que estamos hablando de los créditos, digamos, al respaldo del aparato económico. Y es malísima la refinanciación. Bueno, seguramente porque el doctor Carrasquilla
tiene razón cuando dice que es que los banqueros le tienen mucha aversión al riesgo. Sí, el problema es que esos también son un servicio público. Y un servicio público que funciona con la plata del público y ganan muchísima plata por las normas del Estado colombiano. Entonces lo que estamos reclamando es que el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y todo el mundo caiga sobre los banqueros y les diga, sí, ustedes son una actividad de rentabilidad, sí, eso no está en discusión, pero ustedes también son un servicio público y se tienen que preocupar por las necesidades del desarrollo nacional. El ministro Carrasquilla, otra vez como en Blue, esta mañana o ayer le saca el cuerpo al tema de la emisión. No, ministro, usted sabe muy bien de qué estamos hablando. Yo estoy hablando de créditos de emisión del Banco de la República, una forma legítima de financiar el Estado colombiano en condiciones muy ventajosas en relación con el tipo de crédito que a usted le encanta tomar, que es el crédito, digamos, comercial de la banca nacional o extranjera. Este es un asunto que es, digamos, una realidad. Dice también que no se pueden subir los impuestos. Pues, por lo menos me dijo que no a los poderosos. Falta ver si a las clases medias y populares sí le parezca bien subírselos. Pero yo le quiero enfatizar que aquí hay que conseguir recursos de cero costos o no va a ser posible atender esto bien atendido. Usted manipula las cosas cuando dice, no, es que ya existe impuesto al patrimonio de las personas naturales. Yo lo que digo es que hay que subirlo porque lo que hay es muy bajito. No se refiere a otras propuestas que señalé de tocar platas en paraísos fiscales o en negocios de rentabilidad en el extranjero. Ahí también puede haber fuentes de recursos. Y cuando hablo de aumentar impuestos, estoy refiriéndome a un conjunto muy pequeño de empresas ultrapoderosas a las que ustedes les acaban de rebajar los impuestos en más de 10 billones de pesos y que no tributan lo que ustedes dicen en sus teorías. No es cierto. Luis Jorge Garay y Espitia demostraron hasta la saciedad que esas súper grandes empresas apenas tributan en renta aproximadamente el 5% de sus utilidades. Entonces, ahí hay un espacio, y un espacio que el país necesita. Y yo espero que quienes resultarían afectados por estas medidas entiendan que es la hora de hacer algún sacrificio. Les ha ido de maravillas. Los grupos, ya lo señalé, financieros, tienen activos por 850 billones de pesos. Piensen en sus propios intereses. Esto también es miopía. Aquí no pueden seguir intentando desarrollar un capitalismo absolutamente mediocre como este, que crece a tasas de nada, con una cantidad de gente en la pobreza y en la miseria, una clase media desapareciendo y que van a seguir agarrados de que entonces, no, petróleo, no vamos a salir adelante. No. Si aquí no hay modificaciones, si no hay una actitud seria frente a las necesidades nacionales, no va a ser posible. Recordemos que aumentar el gasto público va en últimas en beneficio de las empresas, porque si hay más capacidad de compra, pues ¿a quién le compran? Pues a las empresas. Finalmente todas las platas terminan yendo al mismo sitio. Entonces, aquí lo que hay es una miopía, digamos, de un dogmatismo neoliberal que, claro, le sirve a los intereses también de las grandes potencias. Hay que decirlo así, pero a los colombianos no nos sirve ese punto de vista. Y por último, decir esto. Entonces, bueno, al doctor Carrasquilla le gusta deuda y deuda y deuda, ¿cierto? Inclusive dice que la plata esa que pasaron las AFPs para Colpensiones también, la frase textual que echó dice, esto también hay que tomarlo como un préstamo, o sea que eso, además de favorecer a las AFPs, porque les resuelve un lío que tenían de aseguramiento que nadie les daba, entonces también lo van a volver deuda. Pero entonces aquí el punto es clave, ¿quién va a pagar la deuda? ¿Quién va a pagar la deuda si los pobres van a estar súper empobrecidos? Las clases medias también. No se les pueden cobrar los impuestos a los pocos que sí tienen con qué. Entonces, ¿cómo va a ser este asunto? Con disminución del gasto público en sectores populares. O sea, con más sufrimiento ciudadano, con más una política retardataria que no permite desarrollar, ojo, colombianos, la economía de mercado. Es que si esta tragedia nos está dando tan duro, es por la mediocridad en el desarrollo de la economía de mercado de Colombia. Esa es la realidad. El peor efecto de todas las fórmulas de globalización es que no nos dejan desarrollarnos, no en el socialismo, ni en el castrochavismo, ni en nada, no, en el propio capitalismo. Tenemos un capitalismo mediocre, subdesarrollado, atrasado, en buena medida por eso profundamente corrupto y politiquero y clientelista, porque aquí los espacios donde ganarse la vida honradamente cada vez son más escasos.